Queridos alumnos, nuevamente por esta vía me comunico con ustedes. En esta parte última de nuestros temas que vamos a ver precisamente sobre las cuestiones de la bioética y su repercusión con respecto a algunos temas muy en específico que vamos a tomar en cuenta. Ya en una clase anterior habíamos establecido que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la atención de la salud, en la medida en que esta conducta se analiza a la luz de los principios y los valores morales. Vamos a hablar entonces de algunos temas que en algún momento determinado ustedes en el transcurso de su vida van a escuchar, inclusive pueden intervenir de acuerdo al área de conocimiento a las cuales se quieren dedicar en un futuro. Quizá usted ha escuchado el tema o el concepto de reproducción asistida. Lo que se llama reproducción asistida o fecundación artificial viene siendo definida como el conjunto de técnicas o métodos biomédicos que facilitan o pueden sustituir a los procesos naturales de fecundación. De esta forma, se ayuda a que el óvulo sea fecundado, el óvulo de una mujer sea fecundado. Normalmente esto es por un problema de fertilidad. El 25 de julio de 1978, estamos hablando de hace casi 40 años, nació en una ciudad de Inglaterra, en Oldham, el primer bebé probeta, como se le llamó, y posteriormente se le puso por nombre el de Louisa Brown. Su concepción se había producido en un laboratorio, por cierto, 9 meses antes, mediante la técnica de fecundación in vitro. Para ello, los especialistas extrajeron un óvulo de su madre durante su ciclo de fecundación, aproximadamente 14 días antes de la menstruación, y lo cultivaron junto a un espermatozoide en una placa de laboratorio. Se produjo entonces la unión de ambos gametos y 2 días y medio después el óvulo fecundado se había dividido hasta formar una pequeña masa de 8 células, lo que normalmente conocemos como blastómero. Este blastómero fue implantado en el útero materno, dando comienzo al embarazo. De suyo, este primer momento causó gran controversia y los científicos, los médicos, paso a paso trataron de fundamentar muy bien, de reportar todo lo que se presentaba con base en esta primera experiencia. El nacimiento de Louise abrió una página totalmente nueva en el tratamiento de la fertilidad. Por tanto, la creciente capacidad de intervenir en los inicios de la vida humana mediante el uso de técnicas de reproducción asistida ha permitido que parejas infértiles, mujeres mayores, inclusive parejas de homosexuales y personas sin pareja accedan a la posibilidad de concebir hijos. Estas técnicas han puesto en el centro de la discusión los derechos a concebir que la sociedad le otorga a las personas y los deberes que acompaña con ciertos derechos, o los derechos que en un momento determinado se pueden encontrar a partir exactamente de la reproducción asistida. Se estima que la infertilidad afecta aproximadamente al 10% de las parejas en edad reproductiva. La incapacidad para tener hijos repercute en el bienestar de las personas y su núcleo familiar, especialmente en las mujeres, ya que son las que sienten mayor presión social para convertirse en madres. Suelen ser consideradas culpables por los fracasos reproductivos y son sus cuerpos los que deben de soportar las intervenciones médicas y sus consecuencias. Pero también existen hombres que son infértiles, y esto a mediados del siglo pasado siempre se hablaba de que la mujer era la infértil cuando podría ser el hombre. Hubo inclusive divorcios, separaciones,
cuando el hombre decía le decía a la mujer, tú eres la infértil y te dejo, por no poder tener hijos. Y después, pues, se descubrió que muchos de los hombres no podían tener hijos. ¿Qué pasa cuando alguno de los dos no es fértil? Bueno, a través de esto que hemos hablado, de la forma del uso de técnicas de reproducción asistida, se puede recurrir a un semen donado, a un óvulo donado. Para algunos tener un hijo es la máxima de las aspiraciones, pero a veces eso tiene complicaciones, como a veces pueden presentarse problemas en las relaciones familiares entre el donante y el receptor, con posibles efectos sobre el niño. Previamente debe de obtenerse el consentimiento de los participantes, es decir, en un momento determinado debe tener claridad sobre el paso que se va a generar a partir de este fenómeno, de este hecho del cual estamos hablando. Es muy importante que a partir de esto se ha establecido que las tecnologías reproductivas deben estar libres de comercialización. Pero también es muy importante porque en el momento de generar esa unión del espermatozoide y el óvulo, lo que puede generar es que se puede seleccionar el sexo. Entonces, no debe de haber una manipulación para seleccionar la cuestión del sexo. La naturaleza es muy sabia. 50% hombres, 50% mujeres. Y esto ha generado desde siempre un equilibrio muy importante. Y también en un momento determinado este hecho de reproducción asistida no tiene o no va con la idea de hacer una selección eugenésica. Ante lo siguiente y ante este hecho, lo que se pide es el respeto por la dignidad humana, manejar en forma segura el material genético, que los servicios que se brindan sean de calidad, de que en un momento determinado el nombre de las personas no se conozcan, la inviolabilidad de la persona como tal, y una parte muy importante tiene que ver con el correcto manejo de los óvulos y el esperma. Algunos datos en el caso mexicano. Los tratamientos en México para solucionar problemas de infertilidad tienden a ser entre el 30 y el 50% más baratos que en Estados Unidos. Por eso, en algún momento determinado, parejas norteamericanas vienen a tratarse a México. Los precios varían, van desde los 18,000 hasta los 105,000 pesos en cuanto a todo lo que viene siendo el tratamiento. Ahora, en cuanto a los donantes, hay personas que son seleccionadas para donar o semen, en el caso de los hombres, óvulo en el caso de las mujeres. Y lo que se hace es que tengan ciertas características genéticas. Incluso aquí viene uno de los hechos que se han presentado en la República Mexicana, que se contratan a mujeres para que sirvan como fábrica de tener hijos. Se les paga el tratamiento, inclusive también, o sea, el tratamiento dentro de la gestación y al nacer el niño. Y una de las cláusulas que les hacen firmar es que en el momento en que nazca el niño, a través de haberlas, valga la expresión, rentadas como esa fábrica de niños, deben de olvidarse de él. Es decir, no hay derecho que en un momento determinado les asista simple y sencillamente para ello. Se han presentado en algunos casos en que aquellas mujeres que en un momento determinado tienden a prestar su cuerpo para esta reproducción asistida, en un momento determinado se arrepienten y quieren quedarse con el niño, cosa que no puede ser, no entran en problemas legales muy serios. En un momento determinado, a través de la reproducción asistida, escuchó usted la palabra eugenesia. La palabra eugenesia exactamente hace referencia a un buen nacimiento, del griego eugenike,
que significa buen origen, y genos, que también significa origen, parentesco. En sí, la eugenesia es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Los defensores de la eugenesia aseguran que esta práctica libera el sufrimiento, al evitar que nazcan personas con malformaciones o graves enfermedades, y permite que la sociedad ahorre recursos. Eso dicen algunos. Los detractores, en cambio, consideran que la eugenesia es contraria a la ética y creen que la manipulación de estas leyes biológicas es inmoral. A lo largo de la historia, esta práctica ha sido utilizada como justificante para practicar la discriminación, obligar la esterilización de grupos sociales y hasta exterminar a las razas o etnias consideradas como inferiores. Quizá uno de los ejemplos de los cuales más se hablan en la historia es el caso nazi. Los nazis incluyeron en su retórica el concepto de vida indigna de ser vivida, para impulsar la eugenesia en los grupos sociales que se consideraban desviados. Ellos decían que había grupos desviados y principalmente esto lo aplicaban en discapacitados física y mentalmente, en los homosexuales. Y también aplicaban el término a aquellos grupos conflictivos. Y los nazis establecían o equiparaban a grupos conflictivos a los judíos, a los gitanos, a los comunistas. El argumento llevó a que los científicos alemanes realizaran experimentos genéticos en los seres humanos. Y esto entonces llevaría a una selección artificial, a un diagnóstico prenatal. Y ahí empezaría lo que se llamaría la ingeniería genética y el control de natalidad, que son mecanismos propios para la eugenesia. Pero no solamente los nazis fueron los primeros que, por así decirlo, empezaron a aplicar la eugenesia. Países como Suecia y Estados Unidos también se realizaron programas de eugenesia que tenían por objetivo proponer un pueblo uniforme de rasgos definidos, es decir, un pueblo de lo que ellos llamaron pura sangre. Para este efecto se realizaron programas de esterilización para asegurar la reproducción de aquellos individuos que contaran con la dotación física e intelectual esperada. Muchas de estas víctimas sufrieron estas medidas, en su mayoría pues eran gente alcohólica, epilépticos, ciegos o sordos, o mujeres que eran consideradas promiscuas o criminales. Las etiquetaban como débiles mentales y aseguraban que era la mejor forma de asegurar el porvenir de las sociedades. Además, proponían que la esterilización era la mejor solución para la pobreza. En Estados Unidos hubo un caso hace casi un siglo, en 1994, cuando una huérfana que vivía en una casa de adopción fue violada por el sobrino de sus padres adoptivos. Al poco tiempo supo que estaba embarazada, ella tenía 17 años y era una chica como cualquier otra. Sus padres adoptivos la ingresaron en un hospital para epilépticos y enfermos mentales para evitar que su situación mancillara el apellido de la familia. Esta chica fue condenada a la esterilización, pero no se dio fácilmente, es decir, en un momento determinado, después de haber tenido su hijo, ella en un momento determinado, ante la situación de que la esterilizaran, dijo no, e incluso abrió un juicio ante esta situación. Desgraciadamente, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falló en su contra y entonces en 1927 fue esterilizada. El argumento que dio la Suprema Corte es uno de los argumentos más ilógicos y más detestables que yo he leído y escuchado. Fundamentó a partir de este pensamiento la Suprema Corte: 3 generaciones de imbéciles son suficientes. Es decir, la violación de esta chiquilla en un momento determinado la consideraban como
a la persona como algo anormal, algo que verdaderamente lastima. Esta es algunas de las historias que existen en torno a la eugenesia. Se sabe que la principal razón que llevó a los gobiernos a apostar por este tipo de programas fue el racismo, el sexismo y la xenofobia, es decir, la consideración de la superioridad de una raza sobre otra. Y países xenofóbicos conocemos, principalmente pues uno cercano a nosotros, que son los Estados Unidos. Pero no solamente en Estados Unidos, en Escandinavia, en la parte de Suecia, los países alrededor, se esterilizaron a unas 63,000 personas entre los años de 1934 y 1975, de las cuales el 90% eran mujeres a las que se les consideró como ineptas para reproducirse. Es decir, del mismo modo que en Estados Unidos las personas esterilizadas a la fuerza entre 1907 y 1960, la mayoría de ese grupo que se esterilizó eran afroamericanos, por lo que se puede establecer claramente que la ejecución de esos programas se debió ligado a cuestiones racistas. Otro de los temas que usted quizá ha escuchado y que en un momento determinado llama su atención hoy en día es el trasplante de órganos. En primer lugar, ¿cómo definimos al trasplante de órganos? Bueno, pues básicamente un trasplante es la sustitución de un órgano enfermo incapaz de realizar sus funciones fisiológicas por otro sano que funciona adecuadamente procedente de un donante fallecido o en vida, con la finalidad de evitar la muerte del paciente que tiene el órgano enfermo y mejorar la calidad de vida. La década de los años 60 es aquella en la que más hubo experimentos hacia la cirugía de trasplantes. En 1960, René Coux hizo el primer trasplante de riñón con éxito entre personas no emparentadas. En 1963 se hizo un trasplante de pulmón. Igual en ese año, en 1963, se hizo un trasplante de hígado. Y quizá uno de los momentos más importantes en la historia de trasplantes de órganos es cuando en 1966 el doctor Richard Barnard hizo el trasplante de corazón humano. 1967. Una de las cosas también muy importantes es que esto del trasplante de corazón humano por el doctor Barnard levantó una gran polémica. El corazón pues es una víscera y simboliza mucho en cuestiones religiosas, mitológicas, literarias, y en algún momento determinado se llegó a establecer que el donante o el que donaba el corazón o al que se le ponía el corazón estaba viviendo una doble vida. A partir de eso también en el mundo y a partir de del trasplante se empezó a hablar mucho de comercio y tráfico de órganos. Inclusive en nuestro país se habla mucho de que desaparecen niños y que en un momento determinado les extraen sus órganos. O que en algún momento determinado en adultos se le hace la mutilación. En estas últimas semanas, no sé si usted se ha enterado, una de las cosas más tontas que yo he escuchado es que las personas que tienen COVID se les lleva a la muerte extrayéndole líquido de las rodillas. Eso es una de las noticias más falsas que pueden existir, y lo que trae como consecuencia es que entre la población se genera un estado de crisis, un estado de choque. Inclusive hay personas que en un momento determinado llegan a un lugar a visitar o pasan y alguien dice es que se quiere robar los niños para extraerles sus órganos, cosa que no es cierto. Podríamos hablar que hay una cierta de mitos y realidades en la donación de órganos. Por ejemplo, el mito: si en el hospital ven que soy donante, no intentarán salvarme la vida. No, desde luego que no. ¿Qué sucede? Que tú puedes establecer hoy en día a través de ciertas organizaciones, te piden la posibilidad de ser voluntariamente donante de órganos.
y que si en un momento determinado el mito es que llegas a un hospital, a lo mejor por alguna lesión, pues entonces dicen, como va a donar sus órganos, que muera. No es así. Otro mito, las personas famosas o millonarias que están en la lista de espera reciben los órganos más rápido. No. En todos los países hay un sistema de información nacional sobre la compatibilidad de los órganos y los posibles beneficiarios. Es decir, nunca los famosos o los millonarios se toman en cuenta. Otro de los mitos, mi familia no podrá hacer un funeral en ataúd abierto si soy donante. Pues no, porque generalmente los donantes de órganos, tejidos y córneas pueden ser velados en un funeral con un ataúd abierto. O sea, no hay esa situación, no se presenta ese hecho. Otro mito, ¿mi familia tendrá que pagar la donación? No, la donación de órganos o tejidos no implica gasto alguno. Mito, ¿alguien podría tomar mis órganos y venderlos? La ley federal prohíbe la compra y venta de órganos. Y los infractores son condenados a sentencias de prisión y multa. Otro mito, si estoy en coma, ¿podrán sacarme los órganos? No. La mayoría de los donantes de órganos fallecidos son pacientes a los que se les declara con muerte cerebral. Pero la muerte cerebral no es lo mismo que un estado de coma. Las personas pueden recuperarse de un coma, pero no de la muerte cerebral, ya que la muerte cerebral es irreversible. Otro de los temas que inclusive hoy en día son muy desarrollados en la adolescencia y los jóvenes es el embarazo interrumpido. Normalmente se conoce como aborto y consiste en la interrupción del embarazo, según la Organización Mundial de la Salud, antes de las 22 semanas de gestación, es decir, antes que el feto o embrión tenga más o menos un peso de 500 gramos. En México la ley establece hasta 12 semanas. La Organización Mundial de la Salud reconoce la existencia de dos tipos de aborto, el espontáneo y el inducido. En el caso del primero, en el caso de espontáneo, se hace referencia a la interrupción del embarazo, a veces sin el uso natural de medicamentos o a partir de una realización de intervención quirúrgica después de la implantación del feto y antes de que éste pueda vivir en forma independiente. En el segundo, en la parte inducida, en el segundo se habla de la interrupción del embarazo, pero a través del uso de medicamentos o intervenciones quirúrgicas antes de que el feto pueda valerse por sí mismo fuera del vientre de su madre. El aborto inducido puede ser seguro o inseguro y a su vez legal o ilegal dependiendo de las condiciones en que ésta se establezca. En el caso de un aborto legal, este se realiza bajo las leyes despenalizadoras del país donde se practica o existen centros sanitarios con las condiciones de higiene adecuadas y permisos para llevarlo a cabo. No obstante, el aborto ilegal suele ser realizado en contra de algunas de las leyes del país donde se practica, estableciendo entornos de riesgo insalubres principalmente para la madre. En el aborto inducido, exactamente lo que lleva a las mujeres a abortar, es que pues a veces falla el método anticonceptivo, que el embarazo fue producto de una violación, que la mujer es joven y no quiere enfrentarse al rechazo social, que existan problemas físicos y mentales, que en un momento determinado la mujer no se sienta acompañada por la pareja o que en un momento determinado haya problemas económicos o también ya la cantidad de hijos sea de una buena cantidad. ¿Cuáles son las consecuencias del embarazo? Del embarazo interrumpido, es decir, perdón, del aborto. Aquí viene una parte muy importante. Hay que entender si el embarazo, el aborto, depende si se realiza legal o ilegalmente. En un momento determinado, en el caso concreto en México, solamente el Distrito Federal en este momento se establece la posibilidad de la interrupción del embarazo en cuestión de aborto antes de las 12 semanas. De ahí en fuera,
Ahí es legal, en todos los demás estados de la República es ilegal, inclusive conocemos de adolescentes, mujeres que purgan condenas, están en la cárcel porque se considera asesinato y les dan penas de 8, 10, 16 y hasta 20 años. Una de las consecuencias del aborto exactamente es que cuando se hace en lugares que no son muy higiénicos puede generar esterilización, inclusive la muerte de la madre. Pero quizá de la que más se habla son las cuestiones psicológicas que ocurren en las mujeres una vez practicado el aborto, ya que en algún momento determinado las mujeres suelen experimentar profundos sentimientos de culpa, de depresión, de agresividad. Otro de los temas es la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Usted no sé si tiene en mente qué es la eutanasia o qué es esto de la eutanasia. Una cosa es la eutanasia, de la cual ya hemos hablado, otra cosa es la eutanasia. La eutanasia es el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. La eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitarle sufrimiento. Holanda fue el primer país europeo en legalizar la eutanasia. Esto entró en vigor en el 2002, aunque esta práctica era tolerada desde 1993. Hubo otros países como Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Finlandia que también tienen una legislación favorable hacia esa práctica. Podremos distinguir entonces los siguientes tipos de eutanasia. La eutanasia directa, cuando las acciones que se realizan sobre el enfermo tienen la intención de provocar su muerte. La eutanasia indirecta, cuando no se tiene como intención acortar la vida del paciente, sino aliviar su sufrimiento. Los médicos son los responsables de ejecutar la eutanasia, por lo general con el apoyo de los familiares del enfermo, y hay casos, sin embargo, en donde el enfermo se encuentra en condiciones de elegir sobre su propio cuerpo y solicita la aplicación de la eutanasia. Esta práctica, sin embargo, está prohibida en la mayoría de los países. En México está prohibida. La eutanasia llega a despertar todo tipo de debates éticos. Los defensores de este hecho aseguran que se evita el sufrimiento de la persona y que rechaza la prolongación artificial de la vida, que lleva a situaciones que son indignas. Los detractores, en cambio, consideran que nadie tiene derecho a decidir en cuanto a terminar la vida del prójimo. Estos son los temas que en cierta forma les pedimos tengan a bien checar dentro de lo que se les pide para esta semana y subirla a la plataforma. Además de que por ahí también les vamos a pedir algo que tiene que ver ya con la entrega del proyecto. Jóvenes, un gusto, cuídense mucho y próximamente nos veremos. Gracias.